y también permitir el 100% de aforo en los colegios públicos, teniendo en cuenta el descenso de casos COVID en las últimas semanas. Ya tenemos la comunicación nuevamente con el exministro de Salud, Óscar Ugarte. Doctor Ugarte, le comentaba, el ministro de Educación ha planteado que finalmente se pueda eliminar la distancia social de 1 metro en las aulas y también permitir el aforo de 100% en colegios de nuestro país. ¿Usted considera que esto es viable, que es pertinente? ¿Cómo lo ve? Yo creo que es un error. Y es un error que lo que busca es sacrificar la salud pública y en particular la salud de los chicos en virtud de decisiones del sector de educación que no deberían ir contrapuestas con las indicaciones y los protocolos que ya emitió el sector salud desde hace rato. El distanciamiento social en las aulas está establecido por protocolo. Eso lo que exige es, por lo tanto, un espaciamiento entre las carpetas que en diversos colegios es factible hacer y en otros no. Es por eso que la decisión no es la presencialidad al 100%, y se habla de semipresencialidad, porque en aquellos colegios donde no es factible el distanciamiento social por lo menos de 1 metro, lo que hay que garantizar son turnos diferentes, en días diferentes, y por lo tanto hay determinados días presenciales y otros días que se mantiene todavía la virtualidad. Ahora, pero el ministro de Educación, por ejemplo, señala que la eliminación de protocolos de bioseguridad y restricciones en escuelas y colegios ya es recomendado por el Ministerio de Salud. Entonces, ¿considera que acá hay una responsabilidad del MINSA o una evaluación que no es del todo pulcra para poder finalmente impulsar una decisión de esta naturaleza que compromete a miles de niños, de menores de edad en etapa escolar? Bueno, los protocolos se definieron hace ya varios meses, y si es que estos están siendo modificados por el propio MINSA, es un grave error, como ha sido un grave error eliminar, por ejemplo, los límites de aforos en los centros comerciales. Eso ya lo hemos dicho hace rato, y como sería también un grave error, algo que se viene proponiendo de diversos niveles del Ministerio de Salud, como la eliminación de las mascarillas. Eso es muy grave. Mire, países no solo desarrollados, sino países tan vecinos como Chile, mantienen las medidas de prevención y vigilancia, aún teniendo una vacunación más amplia que la que tiene Perú. Ellos tienen en tercera dosis ya un 60%, nosotros estamos en el 36%. Claro. Y en el caso de los alumnos, ellos tienen una cobertura con 2 dosis ya cercana o que sobrepasa el 70%, y aquí estamos, no llegamos al 50% con una sola dosis. Claro, y el tema, por ejemplo, de la situación de la presencia de la variante Omicron o el COVID en general en nuestro país, que está en descenso. Muchos especialistas han señalado que incluso ya estamos en la etapa final, por lo menos de la tercera ola. ¿No podría ser un argumento que se pueda tomar en consideración para impulsar, promover el retorno al 100% a las aulas sin distanciamiento? ¿O esto en realidad es un aspecto que solamente forma parte de una mirada, de un paisaje que deberíamos tener en consideración de manera más amplia? Hay que ver de manera más integral, sin duda, porque también en estos días ha salido la información que en diversas regiones hay un incremento de casos COVID en niños que recién han regresado a las aulas, y por lo tanto que lo más probable es que se han contagiado en los colegios ahora que se han iniciado las clases. Eso no es para alarmar, sino para tomar las precauciones adecuadas. Y la principal preocupación tiene que ser vacunar al máximo posible a los niños, y es el mensaje que hay que darle a los padres de familia. Hay muchos padres que no quieren que sus hijos sean vacunados porque creen que a ellos no les va a dar el COVID. Entonces se ha quedado con la idea que los niños están protegidos casi espontáneamente frente al COVID. Eso es cierto.
Ahora, la experiencia, digamos, de toda la pandemia, por lo menos en lo que se conoce, da cuenta de que en menores de edad la gravedad de la enfermedad no ha sido comparable con, por ejemplo, lo que sucedió con los adultos mayores o incluso con un sector de los adultos. Ese también no podría ser un argumento para defender esta posición que señala por lo menos el ministro Rosendo Serna del retorno a clases de una manera liberada al 100%, que los menores no se contagian o no llegan a estadios graves como podría ser un anciano. No lo es. Ese no puede ser el argumento. En la tercera ola, la gran mayoría de personas que se han enfermado con la tercera ola, que es un volumen mucho mayor en cuanto a cantidad de personas que en la segunda o en la primera ola, pero los cuadros no han sido severos, felizmente. Pero sin embargo, eso implicó que muchas personas no han ido a trabajar. Entonces, no se ve en hospitalización, internamiento en UCI. Felizmente no se ve ahí porque el tipo de cuadro de Omicron es diferente, pero sí se ha visto mucho más inasistencia laboral como consecuencia de Omicron que en las olas anteriores. Una cosa similar es en el caso de los niños. No se va a ver, felizmente, cuadros hospitalizados masivamente o que estén en UCI. Pero sí se va a ver inasistencia escolar. Claro. Y eso va a afectar la enseñanza si es que no se toman las precauciones. Entonces, yo creo que lo que hay que seguir son las orientaciones generales que están siguiendo también los demás países. Ningún país ha limitado la apertura de clases y la presencialidad. Nosotros vamos rezagados, pero claro, lo hacen con vigilancia y control. He mencionado el caso de Chile y es un buen ejemplo, porque ellos tienen mucho más niños en edad escolar vacunados, tienen mayor presencialidad y sin embargo no bajan la guardia en guardar la distancia, en seguir usando la mascarilla, en tener pautas para el momento del recreo, claro, el momento de la alimentación, etcétera. Entonces, aquí en realidad se han relajado bastante las medidas de bioseguridad, ¿no? El tema, por ejemplo, de la presentación del carnet de vacunación. Ese es el problema. Y los espacios también. Y no solo eso, lo que venimos criticando es que el ministro Condori, y lamentablemente le ha hecho repetir el mismo error al premier en su discurso de investidura y al presidente cuando ha repetido el discurso del premier también ante el Congreso, que en el Perú vamos bien porque tenemos el 74% de las personas vacunadas con 2 dosis. Con ese mensaje, que es equivocado porque se ha demostrado a nivel mundial que el efecto de la segunda dosis se pierde a partir del tercer o cuarto mes. Entonces, quienes se vacunaron con 2 dosis hasta el segundo semestre del año pasado, ya hoy no tienen la protección que tuvieron en su momento. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud y todos los países están aplicando la tercera dosis, es decir, la dosis de refuerzo. Y el indicador que hoy debe marcar es qué porcentaje de la población tiene tercera dosis. Entonces, ¿por qué no está yendo la gente a vacunarse? El ministro Condori le está echando la culpa a la gente que no va. ¿Pero por qué no va? Porque el mensaje que el propio doctor Condori y las autoridades del país están diciendo es que bastaría con la segunda dosis. Y eso no es cierto, eso es una falsedad. Entonces, ahora, hay que explicar a las personas que se requiere la tercera dosis y por lo tanto se requiere una vacunación más intensiva. Ahora, hablando del ministro Hernán Condori, ministro de Salud, él ha señalado, se ha referido a las gestiones en las compras de los lotes de vacunas. Ha indicado que en este proceso se han ido comprando vacunas con pocos meses, digamos, de vida útil, o sea, con fechas cercanas de vencimiento a la llegada a nuestro país. Usted como exministro de Salud también ha participado en este proceso. ¿Nos puede confirmar esto o aclararlo en todo caso? El Perú ha estado comprando lotes de vacunas, o han llegado lotes de vacunas con fechas de vencimiento, digamos, muy cortas para poder ser finalmente distribuidas o aplicadas en la población. No es cierto. No es cierto. Todas las vacunas a nivel mundial
han tenido un periodo de expiración entre los 3 y los 6 meses, todas, sea Pfizer, AstraZeneca, la que fuere. Sobre la base que ese es el tiempo prudencial para que se puedan aplicar las vacunas. Por ejemplo, nosotros recibimos, se recordará, en julio, como donación de Estados Unidos, 2 millones de vacunas Pfizer. Esas vacunas se vencían en septiembre, 2 meses. Nosotros no le hicimos mueca a eso, porque sabíamos que dependía de nosotros el poder aplicar. Claro, entonces digamos que el problema no está en la fecha de vencimiento que sea tan corto, sino más bien en la capacidad de gestión, en la maquinaria que impulse la vacunación. ¿A eso se refiere usted? Así es, y lo que yo he dicho y me ratifico es que las vacunas, por ejemplo AstraZeneca, que llegaron a principios de noviembre, se vencían el 28 de febrero. Es decir, tenían perfectamente más de 3 meses para aplicación. Las que llegaron en diciembre son las que se están venciendo ahora el 31 de marzo, más de 3 meses. Después están llegando otras con periodos más cortos, según dicen, pero no estamos hablando de eso porque ese no es el problema ahorita. El problema es las que se vencen ahorita el 31 de marzo y tenemos las cifras. Esas llegaron en diciembre. ¿De quién es la culpa que no se hayan usado? No es problema de quienes hicimos las compras el año pasado. Ahora, también de los laboratorios que están enviando las vacunas. Ahora, también hay de las autoridades que no han aplicado las vacunas en su momento. Claro, ahora hay cierta desconfianza también por ciertas vacunas. Esto lo hemos visto desde el inicio del proceso de vacunación. Sucedió con Sinopharm, por ejemplo, ¿no? Y también, en algunos casos, algunas personas que han acudido a los vacunatorios, se les indica, se les informa que se les va a colocar la tercera dosis de refuerzo de AstraZeneca y deciden retirarse. Entonces, ¿cómo se puede combatir esto, no? Porque, por un lado, tenemos lotes de vacunas que se van a vencer. Por otro lado, usted señala que falta impulsar el proceso de vacunación. Y de otro lado, tenemos a personas que siguen desconfiando de algunas vacunas. Claro, pero no es culpa de las personas, pues. Las personas perciben la información general. Y si el ministerio no asume un rol activo para informar y convencer que esas vacunas no hacen daño y que deben ser aplicadas, el problema es del ministerio. O sea, en este momento el ministerio no tiene un rol activo en ese sentido, en el sentido que usted señala. No tiene ninguno. Y yo les digo más, en febrero del año pasado, cuando empezamos la vacunación, empezamos a contracorriente. ¿Por qué? Acabábamos de descubrir y denunciar el Vacunagate. La gente desconfiaba totalmente, incluso las autoridades, ¿no es cierto? Incluso hubo una campaña infame contra Sinopharm. De acuerdo a las encuestas, en el momento que empezamos la vacunación, el 40 a 45% de la población no quería vacunarse. No quería. ¿Qué hicimos? Información, empezar, mostrar con ejemplo, y fuimos convenciendo a la gente a vacunarse. Muy bien. AstraZeneca, de quien ahora dicen que la gente no quisiera, es la que está usando Chile para la tercera dosis. Basta informar que no es cierta las observaciones que le han estado haciendo a AstraZeneca, pero esa es función del Ministerio de Salud. No le puede el ministro echar la culpa a la gente. Muy bien. La gente se informa de lo que le dicen. Doctor Ugarte. Por tanto, creo que la responsabilidad principal está en las autoridades. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Que tengan buenas tardes. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Doctor Oscar Ugarte.